Bueno, buenos días, tardes, ya estamos, en las tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con el coloquio. Nos toca la mesa 11, que está dedicada a músicos y música y músicos del mariachi, instrumentos y semblanzas. Tenemos los compañeros que están aquí para hablarnos. Los voy a ir presentando de una vez a todos y después ya nada más les voy dando la palabra, ¿les parece? Sí, está Sí. perfecto. Bueno, tenemos a Jonathan Clark, investigador independiente, ¿no? Cuenta con una licenciatura en música y español de San José State University. A partir de 1977 permanece 12 años tocando guitarrón en la Plaza Garibaldi al conocer al legendario Silvestre Vargas en 1978. Se convierte en historiador intuitivo. Desde entonces participa en gran número de conferencias y publicaciones sobre diferentes aspectos del mariachi y su música. Él nos va a presentar la ponencia Pedro Rey, el rey de los mariachis. Después tenemos la participación de la maestra de los Ángeles Rubio Tapia, del CEDI, de Arteaga, de Michoacán. María de los Ángeles Rubio Tapia, licenciada en Educación Artística, autora del libro Ven conmigo a bailar, el baile de golpe en 4 municipios de Tierra Caliente. Es promotora cultural independiente y recibió en, en conjunto la presea Cirilo Marmolejo en el año 2007. Con género musical de son y minuete en el año 2022, coordina el grupo de bailadores tradicionales de Arteaga desde hace más de 20 años y en conjunto ha participado en 17 años consecutivos en festivales culturales del mariachi tradicional de Guadalajara, Jalisco. También tenemos en la mesa a Sonia Medrano Ruiz y a Luis Díaz Santana Garza de la UAS. Bueno, Sonia es cantante, concertista e investigadora. Es docente en la licenciatura en Conservación y Restauración de la Escuela Estatal Refugio Reyes. Imparte además Historia del Arte en la licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha grabado música tradicional mexicana y en el 2021 publicó el libro Las Orquestas Típicas en México, de la invención a la consolidación de una tradición. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Luis Díaz Santana Garza es el licenciado en música, maestro en humanidades y doctor en historia. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, ha publicado los resultados de sus investigaciones con Lexitón, Books y Plaza y Valdés. También tenemos en la mesa a Diana Karina Pérez Gómez, de la NH, estudiante de la Facultad de Historia Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, miembro de la Asociación Civil El Gusto por el Son, ha participado en diferentes talleres sobre baile y música tradicional de la Tierra Caliente, así como impartido algunas ponencias en foros especializados sobre música, como el tercer encuentro de músicas tradicionales y folclóricas en Santiago de Chile, el Coloquio Internacional del Mariachi y el Foro Internacional de Música Tradicional de Lina. Y por último, tenemos a Madrigal Avilés. Él también es estudiante de la licenciatura en Turismo Sostenible y Desarrollo Local de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es miembro de la Asociación Civil El Gusto por el Son, perdón, y ha participado en el Foro Internacional de Música Tradicional de Lina, así como en el Coloquio Internacional del Mariachi. Bueno, estos son los investigadores que nos acompañan, ¿no?, el día de hoy. Y vamos a empezar dándole la palabra a Jonathan Clark con su presentación sobre Pedro Rey, el rey de los mariachis. ¿Me pasan el teclado, por favor? Un momento que cambie el espacio. La flecha de ahí, esas. Aquí. Bueno, nada más sí, recordarles de que tenemos 15 minutitos cada uno, entonces tratar de respetar para poder terminar en tiempo y forma. Sí, buenas tardes. Voy a hablar sobre Pedro Rey, un mariachi extraordinario. Pedro Hernández nace en 1941 en el pueblo de Chapala.
y viene de una larga estirpe de mariacheros, todos de la región de Chapala, desde mediados del siglo XVIII. Este es el padre de Pedro Rey, Esteban Hernández, que nació en 1924 en la cofradía, el pueblo que menciona el cuarteto coculense en el son del becerrero. Esa es una foto de un mariachi en Chapala antes de que naciera Pedro Rey. Y se lo enseñé y dice que no, pues ese es el tiempo de mis abuelos, yo no conozco a ninguno, pero esta foto sí la conoció Pedro porque uno es de los violines, viene siendo su abuelo. El Pedro Rey y sus hermanos tuvieron una educación musical formidable. 5 días a la semana estudiaban 2 horas diarias con la banda de los niños héroes en el pueblo. Y donde Pedro llegó a dominar todos los instrumentos musicales. En casa tenía un hermano de su papá, su tío, que era maestro de música egresado de la Universidad de Guadalajara, que les enseñaba solfeo y teoría musical. Tenían en casa una guitarra de golpe, una guitarra y un violín, y Pedro estudió todo. Aquí está con su hermanito Toño en el triángulo, Pedro en la tambora y Toño en el triángulo. Toño solía decir que Pedro tocaba por obra del Espíritu Santo. Y lo que quería decir con eso es que tenía unas facultades extraordinarias, inexplicables. Todo relacionado con la música lo aprendía de la manera más fácil y más natural. Sin mucha necesidad de estudiar. Eso le daba envidia a muchos. El mariachi Chapala existió desde mediados de la década de los 30 y su base era, a ver si puedo enseñar, los hermanos Sosa, que era José Sosa, Miguel Sosa y Leopoldo Sosa. Aquí está don Esteban, padre de Pedro, y que era el director musical, era Rafael Arredondo, que muchos lo conocieron aquí, tenía un mariachi tradicional con sus sobrinos. Rafael Arredondo, es el famoso mariachi Chapala. Y en 1950, el mariachi Chapala emigra a Mexicali, Baja California. Y ahí se reúnen con el grupo otros compañeros que vienen siendo, uno de ellos es Nati Cano, es Heriberto Molina, que después hicieron mucha fama con el mariachi Vargas, y Ricardo González, que cantó con los Camperos, grabó muchos discos, llegó a tener mucha fama como cantante solista. Esa es la familia de Pedro. Eran 8 hijos, solamente viven 4. Y Pedro es el primogénito. En 1955, Pedro y la familia se muda a Mexicali, ¿no? Pero Pedro se queda en unos 5 años, y aquí está Pedro ya en Mexicali en 1955 con el mariachi de los hermanos Cortés. Después se escaló a otro mariachi más famoso, de mayor fama, ahí mismo en Mexicali. Y se nota que Pedro no tiene sombrero. Como lo explica Pedro, el jefe del grupo le dijo, oye, quítate el sombrero para que te distingas. Y eso dio lugar al dicho de que dicen hasta la fecha en el mariachi, si te equivocas de traje y vas al trabajo con otro color de traje, otro que no es, dice, ay, vienes a la Pedro Rey. Se usa mucho ese dicho en el caló mariachero hasta el momento. Pedro siempre se distinguía por llevar otro traje.
que los demás. Eh, el mismo, bueno, se muda el mariachi a Los Ángeles, en el mismo 55 se muda a Los Ángeles, se queda en Los Ángeles de planta en Club Granada, pero Pedro se queda en Mexicali y en el 61 se va a Plaza Garibaldi a probar su suerte, Pedro. Ahí conoce al maestro Luis Fonseca, primera trompeta de la Orquesta Sinfónica Nacional, que fue maestro de muchos, de Miguel Martínez, de Cipriano Silva, de Pedro Ramírez, muchos mariachi trompetistas destacados en el mariachi estudiaron con el maestro Fonseca. Y estando en la Ciudad de México, trabajó, entre otros, con estos grupos, Pedro. Y grabó con muchos artistas, incluyendo estos. Le invitaban a muchas grabaciones. Esta es una grabación de aquella época. No sé. Sonido que tenía Pedro en la trompeta era extraordinaria y solamente quizás se comparaba con lo de Miguel Martínez. Le invitaron como invitado a grabar este disco con Cipriano Silva de Valses Mexicanos. En aquel tiempo el Mariachi Vargas solamente usaba un solo trompetista en el grupo, pero se ocupaba una segunda para grabaciones y algunas presentaciones. Después, en 1964, Pedro por fin se migra a Los Ángeles, donde ya estaba su familia, y se une mariachi desde que era el mariachi Águila, que era el único mariachi que hacía competencia a los camperos en aquel tiempo. Y se ve, aquí está su hermano Chencho, su papá Esteban, Pedro y Pepe Martínez, que por cierto, Pepe era otro Santo Cecilio, por decir, como esa fue antes de que formara el Mariachi Nuevo Tecalitlán. Y Pepe y Pedro nacieron el mismo día del mismo año, por casualidad. Y los dos son Santos Cecilios. Que en paz descanse, Pepe. Grabó 5 LPs con el mariachi Águila, Pedro, y ahí es donde hizo su primera grabación como cantante. Quisiera darte un besito con fuego de mi pasión. Quisiera darte un besito con fuego de mi pasión y estarme recostadito juntito a tu corazón. Oh, vale, oh. De Cebes Mejía, ¿no? Después, Pedro se une con el Mariachi Los Camperos. En este disco hace dueto con Nati Cano. Has destrozado este amor que fue tan tuyo, no más por irte por el mundo a aventurar. Después volvió a grabar el mismo tema con los Galleros, que llegó a ser el éxito más grande de Pedro. Le decía a Pedro, dice, tú eres diferente que los demás, algún día vas a llegar muy alto. Y le dio mucho, dice Pedro que anduvo 8 temporadas con los Camperos y siempre iba y volvía y Nati dijo, mira, no, aquí estoy cuidando tu lugar. Y dicho y hecho, llegó Heriberto Molina en 1966 a invitar a Pedro al Mariachi Vargas.
Aquí está el sindicato de músicos. Y al poco tiempo mandaron por su hermano Chencho. Pero los dos no se llevaban bien. Tenían la orden, Rubén Fuentes y Jesús Rodríguez decían que Pedro siempre llevara la primera porque les encantaba el sonido de Pedro, pero peleaba mucho Chencho por llevar la primera a él y total salió Pedro del grupo a Los Ángeles y formó el mariachi Los Galleros de Pedro Rey en 1968. Aquí están los galleros. El Antonio de Marco, empresario y locutor, fue el que le dio el nombre de Pedro Rey a Pedro. Antes todo el mundo lo conocía como Pedro Hernández. Este es el primer disco que hizo Pedro a nombre de Pedro Rey. Te me haces muy rogona. Para que seas paloma, no sirves para rogona ni para disimular. Se nota la influencia de Miguel Aceves, ¿no? Por cierto, esa canción era un éxito de Miguel. Llegó Pedro a grabar 6 discos LPs, unos 70 canciones y un montón de discos sencillos de 45 revoluciones. Aquí, pero como decía Pedro, como salía de los camperos y volvía, hacía lo mismo con los galleros, aún siendo jefe de grupo. Me mandaba a su papá Esteban, lo dejó encargado y se fue con el Mariachi Vargas. Ya volvió al Mariachi Vargas, pero esta vez como guitarrista. Y aquí los de café son los galleros y los de negro son el Vargas. Y el niño es José, que todavía no tocaba. En 1969 se abre la fonda de los camperos, que viene siendo un parteaguas, porque el primer restaurante que se hizo para destacar al mariachi, donde el mariachi era de foco de atención. Inclusive los mismos integrantes del grupo eran socios en el negocio. Y luego volvió Pedro a México a grabar un disco para la marca Musar. Aquí está mi colorado que trae la suerte con mi canción. Es un gallo afortunado que se la rifa de corazón. En 1976, Pedro abre su restaurante El Rey para hacer la competencia a la fonda de Maticano. Aquí están los galleros. En su disco, que lleva el mismo nombre, los del grupo, estrenando el disco. Llegó no solamente los galleros a figurar más bien regionalmente en el sur de California principalmente, pero Pedro como cantante. Aquí está compartiendo el elenco con Vicente Fernández. También Pedro grabó en dueto con Linda Ronstadt en 3 canciones de este disco. Un tiempo había 7 de la familia Hernández en el Mariachi Los Galleros. En esta foto solamente falta Pedro. En 1983 grabó su último disco, Pedro. Ya producido por José, que ya empezaba a hacer arreglos vanguardistas. Perdí todo en la vida, la fe, las esperanzas, y se me abrió una herida. A principios de los años 90 fracasa el Rey y ya para mediados de la década desaparece el mariachi, los galleros. Y también, por cierto, en el 2007 la fonda también dejó de existir, pues todo tiene su auge y ocaso, ¿no? Y ya para empezar este siglo, Pedro ya se había mudado a su pueblo natal de Chapala.
donde comenzó a ensayar grupos, varios grupos, y grabó discos con mariachis de la región, él como cantante solista. Y volvió a formar los galleros con su hijo Danny Ray, que lo tenemos presente, de los galleros de Danny Ray, que siguen la tradición de Pedro. Hay una escuela en su pueblo que lleva su nombre. Actualmente Pedro tiene 83 años y vive con su esposa, se la pasa descansando. Y le pregunté cuál mariachi prefiere. Él dice que para él el mejor mariachi de la actualidad es el de su hermano José. Y anoche me dio este comentario el hermano Jesús, que conjunta lo mejor de las dos tradiciones. Bueno, por todo lo antes expuesto, creo que Pedro viene siendo uno de los mariacheros más destacados de todos los tiempos y merece por excelencia el título de el rey de los mariachis. Muchas gracias. Muchas gracias a Jonathan. Vamos a dejar las preguntas para el final de la mesa para que podamos disipar algunas dudas, ¿no? Bueno, vamos a continuar. El teclado. Bueno, le toca el turno a María de los Ángeles Rubio Tapia con su ponencia Dale la vuelta y ven don Jesús Álvarez del Mariachi y su regreso a la... Oh, mira, ahí. Mira. Buenas tardes. Date la vuelta y vete para acá. Don Jesús Álvarez del Mariachi y su regreso a la tradición. La familia. José de Jesús Álvarez Molina nació el 2 de julio de 1969 en El Salitre, hijo de María Molina Vargas y Raimundo Álvarez Larios, quien contrajeron nupcias en Arteaga, Michoacán. Juntos procrearon a 9 hijos, a quienes llamaron Antonio, Salvador, Lauro, Ignacio, Moisés, Raimundo, Esther, Tiburcio y José de Jesús, que fue el menor. Ahí en El Salitre nació y creció. No pudo ir a la escuela, pero aprendió a leer y escribir él solo, haciendo rayas y letras en la tierra, con el dedo como lápiz y la tierra como libreta. Se casó a los 17 años con Ramón Ayala Soto, con quien procreó 10 hijos, llamados José de Jesús, Sara, Juan José, Laura, Azucena, Ramón, Adrián, Raimundo, Ignacio, etc. La mayoría radica en la Sierra de Arteaga. Para hacer crecer a sus hijos se dedicó en un principio a la agricultura y cuidado de animales como cabras, ganados, cerdos, gallinas y sembrado de maíz, cultivando la tierra. Inicios de su práctica musical. Allá en la Sierra de Arteaga, don José de Jesús cultivaba el amor por la tradición y tocaba en las funciones religiosas. Tocaba minuetes, danzas y alabanzas, porque en la sierra, en los ranchos, es costumbre que al inicio y final de la función se cante una alabanza o las mañanitas. Don José de Jesús conoce y sabe muchas alabanzas. Él calcula que sabe más de 20. Sus inicios fueron con el género musical de minuetes allá en El Salitre, comunidad rural que lo vio crecer. Allá inició a tocar el violín a los 14 años. Su amigo José María Cervantes Tapia le dio clases 8 días y con eso aprendió. El violín se lo dieron a su hermano como pago de una deuda. Su hermano Moisés se lo regaló y lo enseñó a afinarlo. Su hermano intentó aprender, pero no pudo. Y él sí lo logró. Sí logró tocarlo. Solo aprendió los tonos. Solo escuchaba la música a los demás. Comenta que él solo le iba buscando el ritmo que coincidiera con lo que él iba tocando. También aprendió a ejecutar la vihuela. Le llamó la atención y aprendió a afinarla. Los tonos más básicos para tocar minuetes, como son sol, do y re. ¿Qué es la música para él? Ahora que sin estudio, dice él, la música es para uno. Uno acá líricamente lo llama para olvidar a las penas, para estar alegre, para estar gustando.
pero una cosa bien corregida no les sabría dar palabras, porque no tengo estudio. Letra de la alabanza a la Virgen de Guadalupe. En unas virtuosas nubes, ángeles con alegría. En un arco de colores bajó la Virgen María. Juan Diego quedó admirado de ver qué linda venía. Con amor subió la cuesta a ver pa' qué lo quería. Alabanza de nuestro Señor de Petatlán. Jesús del alma mía, te vengo a saludar. Ante tu santa imagen mis culpas a llorar. Benditos tus trabajos, bendita tu aflicción, benditos los dolores de tu santa pasión. Las funciones religiosas en Arteaga, Michoacán, se bailan para pedir o agradecer un favor a Dios. Se bailan para implorar lluvia. El escritor investigador Jorge Arturo Chamorro Escalante menciona en su artículo que los estilos europeos de música y baile de salón, valses, minuetes, polcas, pasos dobles y chotis, en su página 207, menciona que Willy Apple define al minuet como un género de danza campesina que se introdujo en la corte de Luis XVI, alrededor de 1650 y 1660. ¿Cómo hago para regresar? Y que se adoptó como un género de salón en las cortes europeas junto con las courantes y pavanas, consideradas como danzas sociales de la aristocracia. El minuet fue entendido como un baile elegante provisto de posturas relajadas. La métrica del minuet ha sido 3/4 y se tocaba originalmente en tempo lento moderato, como mucho de la música de la danza del siglo XVI. Su trabajo general como músico. Su trabajo general como músico completo. Actualmente toca el violín, el arpa, las guitarras vihuela, jarana o guitarra de golpe. El arpa la empezó a agarrar desde los 29 años. La primera arpa la compró don Francisco Capiguerra allá en Arteaga. Se la vendió en 2,500. Sus instrumentos se los han regalado familiares y algunos amigos que le han vendido a precios considerados. Para él, un músico completo es el que toca todos los géneros musicales y de todo. Por ejemplo, canciones, sones, minuetes, corridos, boleros, guapangos, cumbias, etc. Él ha trabajado con varios grupos de diversas agrupaciones. Un tiempo tocó con un mariachi en la costa, pero no tocaba sones, dice. No sabían ellos sones. El estilo, la forma, no la conocían. En el mariachi conocían como unos 3 sones, 4 a lo mucho. Entonces su repertorio estaba más enfocado a tocar canciones, boleros, cumbias. Él considera que se debe al desconocimiento de la gente en relación al son, pues no piden sones cuando hay fiestas, solo canciones pasionales de desprecio, cumbias, corridos, y muy pocos piden sones. Para él, de acuerdo a su experiencia, la música de mariachi es la música moderna. Con el mariachi trabajó como 10 años, pero no se pudo adaptar al clima y dedicó a cambiar de residencia y buscar compañeros que tocaran sones, pues a él le llena más esa música tradicional, porque es con la que él se inició y cuando él la interpreta la siente dentro de su pecho, la trae impregnada en el corazón. Un músico completo. En un principio le pareció bien tocar con el mariachi, sacaba dinero, pero como es curioso y necio, dice él, decidió cambiar de residencia y retomar la música tradicional. Busca compañeros que conocen un poco el repertorio de sones y actualmente trabaja en fortalecimiento del son. Recuerda que sus primeros sones los aprendió escuchando el tocadiscos y se les pegaba oyendo a los señores grandes y así aprendió de oído y poco a poco dominó un numeroso repertorio que se aproxima a 100 sones. Con Custodio Vieira y Ramiro Ceja aprendió y tocó un tiempo en Arteaga. Allí fue donde aprendió gran cantidad de sones como el cuinique, el eligio, el chinesco, la rumbera, la malagueña rosera, etc. Son difíciles porque llevan de 4 a 7 tonos mayores, como mi menor, segunda de mi menor, do, segunda de do, etc.
Con don José García Barca aprendió gran cantidad de música antigua y con quien ganaron la presea Cirila Marmolejo en el año 2007. Una definición general del son podría ser la que hace Hans Rütter. El son es música festiva, profana, típicamente mestiza, se interpreta en reuniones sociales, en fiestas, festivales y lugares públicos, como restaurantes, al aire libre, plazas. Es un género musical estrechamente ligado al baile. El baile es de parejas. Es suelto. Es decir, las parejas no se tocan, suelen bailarse sobre tarimas que sirven de caja de resonancia al zapateo. La estructura del son combina partes puramente instrumentales con partes cantadas. Lo que él piensa del futuro de esta música. La música de ahora está creciendo. La música moderna crece. Pero lo de antes, la música de sones, el estilo viejo se está acabando. El estilo de Arteaga es lento. Está a 1 centímetro de acabarse. Los músicos, la mayoría trata de modernizarse. No hay casi jóvenes en Arteaga que toquen sones. No les gusta. Les llaman música de los abuelos. Piensa que es bueno que haya festivales como el de Guadalajara. Es una forma de conocer diferentes culturas y de que algunos jóvenes se interesen por la tradición, por los estilos, por la cultura nacional. Sugerencias para fortalecer la música tradicional. Que pudiera Cultura Nacional en conjunto con el gobierno federal poder brindarles seguro médico, porque la mayoría que conoce el repertorio antiguo ya son mayores y viven y comen de su trabajo musical. 2, que pudieran darle una ayuda económica permanente, que les ayudaran a elaborar proyectos culturales para desarrollar con la nueva generación. 3, que pudiera Cultura Nacional, estatal, llevar un registro de los músicos tradicionales mayores en activo y los rolen e inviten a festivales culturales de nivel nacional. Gracias por su asistencia y atención. Entrevistado José de Jesús Álvarez Molina, lugar Uruapan, Michoacán. Entrevista realizada por su servidora María de los Ángeles Rubio Tapia, fecha 17 de julio del 2022. Muchas gracias. Muchas gracias a María de los Ángeles, ¿no? Sobre todo también por estas últimas recomendaciones que ya seguramente platicaremos al final. Seguimos con la ponencia Florentino Raigosa Mesa, Merachero Multifacético, de Sonia Medrano y Luis Díaz. Sí, pues reciban un agradecimiento en primer lugar al coloquio, al organizador, el doctor de la Mora, y un saludo de mi esposo, el doctor Luis Díaz Santana, que en esta ocasión no pudo acompañarnos, pero nos está viendo vía internet. Quisiera comenzar diciendo pues que esta es una historia inacabada todavía, porque pues lamentablemente músicos como el maestro Raigosa Mesa pues ya han desaparecido, y les confieso que esta es una entrevista, esta información parte de una entrevista que yo le hice en vida en el año de 2015, él muere en 2016 en enero, y pues lamentablemente ya no pude volver a acudir con él para pues desarrollar un poco más esta historia que está pendiente, la historia de la segunda mitad del siglo XX en el aspecto de la música popular en Zacatecas. Entonces comienzo diciendo que el maestro Raigosa, bueno, él oscila también entre este proceso de empirismo, de haber aprendido de alguna manera de la música de oído, porque él desde muy decía que vino a radicar aquí a San Juan de los Lagos, y después su mamá a los 4 años se lo llevó a Guadalajara, estuvo aquí, creció aquí, vivió su más tierna infancia y después se regresó a Zacatecas en más o menos a los 11 años, que fue cuando en su adolescencia ingresó
al ejército y dice que por su estatura lo mandaron al estado de Veracruz. Porque él tenía el anhelo de ser piloto aviador. Sin embargo, pues la vida le jugó otras cartas y escuchando a un par de compañeros, uno que era un sargento y un cabo, estaban tocando allá en Veracruz unos sones huastecos, entonces le llamó a él tanto la atención y dice que escuchando sobre todo Peregrina de Ricardo Palmerín, cuando se las escuchó a estos hombres, decidió ser músico. ¿Por qué? Porque le gustó tanto. Entonces ellos le pintaban en un cartoncito las pisadas de la guitarra y así fue como él aprendió a tocar música, bueno, sobre todo la guitarra. Cuando decide regresarse a Zacatecas porque su mamá se enfermó, él entre 1900, por ahí por los 50, ingresa a la orquesta de su papá, una orquesta típica que decía que tenía 2 violines, 2 mandolinas, un bandolón, guitarra y tololoche. Y él nos narró que pues acudía con esta orquesta típica de su papá, don Ignacio Raigosa Bernal, a varios barrios de ahí de Zacatecas. Entonces él era el guitarrista y duró muy poco tiempo porque pues se integra a una orquesta de un señor que se llamaba don Félix, que era invidente, y pues don Félix tenía muchos privilegios porque él podía ingresar a las cantinas por su condición de invidente, cosa que no dejaban a cualquier orquesta típica, dueto o grupo de músicos, pues por la sencilla razón de que por estar pidiendo música luego no pagaban las cuentas de los tragos que se tomaban los clientes. Entonces, bueno, él ingresa con el maestro Felitos por ahí más o menos en el 56 y dijo que duró ahí apenas unos años y le nació la idea de incorporarse a esta tendencia de hacerse mariachi, de explorar ese nuevo repertorio. Entonces él ingresó a un grupo que se llamó Los Caporales del Centro, de un maestro que es el que está aquí en el centro platicando con Pelé, el maestro Tomás Ruiz Ovalle, y ellos emigran en conjunto a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para como ir a buscar estas oportunidades de grabar, porque estaba muy bien equipada la ciudad de Monterrey, pues con todos estos estudios de grabación, y aparte, pues el movimiento económico que había ahí les brindaba mucho mayores ingresos a los músicos de mariachi. Que las ferias en este periodo en Zacatecas eran eminentemente mariacheras, ya habían pasado de esa etapa de la música de las orquestas típicas, habían evolucionado un poco hacia la tendencia de abrir estas carpas de la Corona, de la Carta Blanca, y ahí era donde tocaban los mariachis. Entonces ellos dice que los primeros mariachis en Zacatecas pues fueron el Tenampa, el Mariachi Zacatecas y después de los Caporales del Centro, que Tomás Ruiz Ovalle se llevó a Monterrey. Entonces, en ese mariachi había varias personas que ya habían incursionado en el ámbito de las orquestas típicas, aunque no eran músicos que leían, porque por la condición de Felitos, que era invidente, pues más bien aprendían de oído y las técnicas instrumentales pues también eran pues improvisadas y todo era a partir de ensayos que ellos tenían esa tendencia de ir a un local, tener ahí sus propios ensayos, sus instrumentos, y de ahí, a manera de agencia de a la serenata donde los contrataban, o si no tenían contrato, pues se iban al talón. Ahí en Zacatecas no había muchas oportunidades como estos restaurantes que en otros lugares sí podían tener los mariachis con público cautivo y ofreciendo comida o tragos. Entonces él dice que cuando llegaron a Monterrey, pues se dieron cuenta que él se dio cuenta de que pues también tenía otras posibilidades de crecimiento e incursionó por sugerencia de Tomás Ruiz Ovalle. Le dijo, oiga, ¿por qué no se pone a tocar violín? Y entonces lo invita, le da clases. Ellos rentaron un local ahí en Monterrey y ahí mismo en esa casa de huéspedes
aprendió a tocar el violín. Entonces ya transitó de la guitarra al violín. Con este violín, con este instrumento empezó, que le dijo Tomás Ruiz que con qué quería empezar, y él le dijo, no, pues a mí me gustan los sones huastecos. Y le dijo, pues usted quiere empezar por lo más difícil, pero pues le damos. Al grado de que lo logró y después incursionó en la música de los sones jaliscienses, que bueno, pues ya tenían ahí también con algunos de los músicos que compartieron trabajo. Y resulta que cuando llegan allí, algunos dice que los desbarataron, otros, un mariachi de aquí se trajo a Jalisco, aparte de los músicos, pero el maestro Raigosa Mesa decidió irse a la Ciudad de México. Entonces, bueno, déjenme paso, con estos grupos que estuvo él en la Ciudad de México, trabajó con algunos grupos como los, parece que el Mariachi Sol de México, estuvo también con el Nuevo Tecalitlán, decía que él se había revuelto como me revolví con ellos como el aceite con el agua, puros buenos, trabajé con puros buenos, pero él decía eso porque él se sentía en cierta desventaja por no saber leer música como muchos de sus otros compañeros. Sin embargo, pues él logró ser uno de los dos violines que acompañaron a José Alfredo Jiménez en estas giras tremendas que hacían aquí en México, que hacían en una sola tarde, hacían 3 funciones con las caravanas Corona y también con José Alfredo Jiménez, acompañado. Uno de los 2 violines era él, que acompañaban a José Alfredo, y decía que el maestro José Alfredo Jiménez le decía el grande y que le decía que le hablara de tú, pero él dice que nunca le pudo hablar de tú a José Alfredo. Entonces con él tuvo esas oportunidades de acompañar a muchas otras personas y decía que José Alfredo era muy buena persona, no como el de la película que lo hacen ver como peleonero. Nunca lo vi pelear físicamente, pero sí era muy celoso. Ya, y yo le decía a don José y me decía, no, no me digas José, dime José. No, ¿cómo cree que le iba a decir hablar de tú? Y dice que a veces los tuvieron que ir a sacar a él y a Chabela Vargas de una cantina porque tenían compromisos y que una vez que se les descompuso el carro, Chabela le andaba puchando y dice, andaban pero bien zumbados. Entonces, pues todas esas cosas, dice, yo las llevo en el corazón y duré 5 años en la caravana de artistas. Entonces, bueno, se regresa a Zacatecas, don Florentino Raigosa Mesa. Cuando regresa a Zacatecas, pues retorna con su compadre, el maestro Felitos, don Félix Hidalgo, y pues siguieron taloneando. Y en algún momento, bueno, trabajó ya dando clases de guitarra como él pudo, porque como no tenía conocimientos musicales, pues él hacía sus diagramas, sus pisadas, incluso en esta típica del ayuntamiento, que en el 2018 se nombró Patrimonio del Ayuntamiento de Zacatecas, y con esta orquesta grabaron un audiocassette, y él se jubiló en 2014, no, 2013 de esa orquesta, y pues a partir de ahí también formó un grupo que se llamó Quinteto Imperio, y fue la última agrupación en la que él trabajó. Incluso vinieron con el circuito centro-occidente a varias funciones que seguramente pisaron algunos de los estados de gente que nos congrega aquí: Colima, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Nayarit y Jalisco. Y bueno, pues yo encuentro, ya como consideraciones finales, encuentro una asociación entre las formas de transmisión oral entre las orquestas típicas, los músicos de orquesta típica y los de mariachi. Encuentro 3 ejemplos valiosos. Por ejemplo, la primera imagen es del músico violinista, también fundó su orquesta típica y bueno, perdón, la ponencia del maestro Juan Díaz Santana Jiménez aparecerá en uno de los libros que próximos a publicar por el Colegio de Jalisco,
Y es muy interesante cómo este músico también participó, fue maestro de Blas Galindo y fue el que lo convenció de no estudiar derecho, sino de irse al Conservatorio Nacional a estudiar, y participó dentro de este mariachi que estrenó los sones de mariachi. Y él participó porque él sabía tocar vihuela y otros instrumentos de mariachi. Juan Díaz Santana Jiménez nació muy cerca de San Gabriel, Jalisco. Y bueno, tenemos aquí, contamos con la presencia del maestro Ramón Becerra Caro, que también una de las ponencias sobre mariachi, él fue mariachi, pero terminó jubilándose como director de la orquesta típica del estado de Jalisco, que está cumpliendo 45 años. Antier los cumplió y estuvimos en su concierto. Un aplauso al maestro. Y finalmente la foto, la última imagen del maestro Florentino Raigosa. Y pues aquí están las conclusiones. Esta generosa entrevista que me brindó el maestro Raigosa, pues arrojó esta importante información de una historia pendiente de la incorporación del mariachi a los, bueno, de los músicos zacatecanos de orquestas típicas y de otras agrupaciones, o simplemente de el surgimiento y la fuerza que cobró el mariachi en la ciudad de Zacatecas y en el estado en general, porque siempre que nos remiten, nos dicen mariachi, nos remitimos a los jaraberos de Nochistlán. Pero ¿qué pasó cuando llega de moda el mariachi? Pues esa historia es la que estamos escribiendo apenas. Y bueno, esta apuesta de los ayuntamientos y del gobierno federal para recuperar en esta ola neonacionalista de los 70s, cuando el mundial y aparte México 68, pues mostrar al mundo ese nacionalismo también proveyó de músicos y de recuperación de la tradición del folclore. Y pues las típicas finalmente como el mariachi fueron cambiando, también en algunas típicas se incorporó las trompetas y después también otros instrumentos, como vimos en la imagen del doctor Amos, pues algunos clarinetes y pues finalmente hasta había un banjo en una de tus imágenes. Finalmente fueron los instrumentos que y con eso se hacían las grandes orquestas. Y esto me recuerda, pues sí, la declaratoria de la UNESCO, que no solo contempla el mariachi, sino todas aquellas músicas de cuerda y sobre todo las transmisiones de oído y esta grandeza de preservar los repertorios de una generación a otra. Esta herencia musical y que finalmente tenemos el compromiso y la responsabilidad de crear esta historia y de reconstruirla nosotros como sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar. Ahora le toca el turno a Diana Karina con su ponencia Un 20 para el violín, Silvano García Huerta y la música en los balcones de la Tierra Caliente. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos muy contentas de estar aquí. Bueno, nuestra investigación, primero que nada, me ayudé mucho de la tesis de licenciatura de la maestra Marbella Solórzano y del licenciado Pedro Gómez. Voy a hablarles un poco de don Silvano García Huerta, pero pues para eso me quiero adentrar en lo que es la actividad económica del pueblo de donde es originario don Silvano, que es Pedernales, que es una zona cañera actualmente. Bueno, después de la consumación pues de la conquista en el Cano se introdujo el cultivo de la caña de azúcar y entonces se convirtió en una actividad económica muy importante. Aquí pues, lo podemos comprobar en el caso de la comunidad de Pedernales, pues surgieron con ello una serie de cambios pues geográficos, culturales, sociales. Pues ya lo tenemos muy claro que con todo esto de la conquista surgió una mezcla de culturas, de tradiciones, influencias europeas, africanas principalmente. Voy a hablarles un poco de lo que es
origen de lo que actualmente es el ingenio azucarero, e inició como un trapiche a finales del siglo XVIII en la muy bien. La comunidad de Chupio surgió. Actualmente pues ya está abandonado y es una casa, es una zona privada, pues, pero inició un trapiche donde hacían piloncillo, donde hacían lo que le llamaban azúcar de terrón. Después pues pasó a la comunidad de Pedernales. Hacienda pues fue inicialmente, perdón, propiedad de los agustinos. Posteriormente pues fue vendida a la familia de los Bermejillo, que pues eran burgueses dueños de minas, trapiches, industrias textiles, pero pues estos eran beneficiados por el gobierno de aquel entonces. Entonces pues era una explotación laboral muy evidente. Los trabajadores pues eran explotados, no tenían un salario en moneda, un tiempo que no tuvieron un salario en moneda, sino por pues especie en las famosas tiendas de raya, pues tenían condiciones laborales deplorables, ¿no? Desde construcción de edificaciones, de casas para los encomenderos, vías de acceso. Entonces era un trabajo muy pesado. Ya con la revolución, pues ya trajo consigo una serie de transformaciones ya respecto a la economía del pueblo y sus alrededores, pues el pueblo ya luchó por la repartición justa de las tierras. Sin embargo, pues seguía todavía esta lucha de poderes, ahora no del burgués al trabajador, sino del cañero que ya pues era el dueño de la tierra al peón ya que contrataba. Ya en la segunda mitad del siglo XX comenzó la modernización y el ingenio azucarero tuvo lugar en Pedernales, ya como tal un ingenio azucarero, una fábrica, y pues ya comenzó a crearse esta identidad cañera que actualmente está muy presente en actividades pues religiosas, culturales. Ya comenzó el aumento de la demanda laboral y pues con esto la migración que alteró las costumbres y las tradiciones. Pongo un ejemplo muy claro de qué es lo del torito de carnaval. Anteriormente mi abuelo me contaba que se hacía con música de cuerda, después con música de banda de viento y pues ahora con bocinas. ¿Por qué me es importante platicarles del origen de lo que es la economía actual en el pueblo? Porque don Silvano tiene esa identidad cañera. Actualmente él tiene ya 92 años, entonces él es campesino, sus papás fueron obreros, entonces como podemos, el señor cansado ya tiene, está encorvado, actualmente sigue sembrando y sigue teniendo su amor al campo, pero ya mi compañera Andrea ahorita va a hablarles un poquito más de ello. Entonces aquí es cuando nos cuestionamos que cómo estos cambios pues, políticos y sociales influenciaron a la modificación de lo que ahora son las músicas tradicionales. Pues para tratar de responderla vamos a sumergirnos un poco en la vida de quien es Silvano García Huerta. Entonces le paso la palabra a mi compañera. Gracias, bonita tarde. Si bien mi nombre dice Salvador, pero actualmente me identifico como Andrea, solamente lo digo como un comentario. Para mí la música es sagrada, igual que el que inventan el alma. Silvano García, 2000. José Pío García Romero y Clara Huerta Oropesa fueron los padres de Silvano.
José Pío García Romero nació el 5 de mayo de 1904 en La Soledad, tenencia de Purarán. Lo registró Rafael García como hijo legítimo, puesto que no estaba casado con Trinidad. La familia García Romero se mudó a la hacienda de Pedernales, en donde el 24 de julio de 1911, donde nació la niña Liboria García, quien también fue registrada como hija natural. Las familias de peones campesinos, al no ser dueños de tierras, no estaban de manera fija en algún rancho o en alguna hacienda, puesto que los patrones los movían a realizar diferentes actividades en lo largo de sus propiedades. La familia García Huerta no fue la excepción. Por esa razón tuvieron hijos en varias localidades cercanas a la tenencia de Pedernales. Siendo campesinos católicos, no se casaban al civil, priorizaban formalizar las relaciones sociales bajo la iglesia antes que el Estado. Su papá fue obrero en el ingenio azucarero, del cual hablaba mi compañera. Dejó de ser peón y su economía mejoró considerablemente. Silvano García Huerta nació el 4 de julio de 1933 en Paso del Agostadero, municipio de Tacámbaro. Él nos platica que se mudó a la tenencia muy pequeño, tanto que él se siente originario de ahí. Comenzó su gusto por la música desde muy pequeño, comentándonos que a pesar de no tener un referente de la música cercano a él, como es el caso de pues, algún pariente, a los 5 años tuvo su primer violín. Cuando oía la música, no, ya me perdí, ¿no? Cito, vivíamos en el barrio de Guaracha. Yo estaba chiquito, tenía 5 años. Yo me emocionaba cuando oía la música en la plaza. Al salir había un puesto donde vendían violincitos y guitarritas bien pintaditos. Y entonces mi papá me dio 5 centavos y ahí voy a ver si me vendían el violincito. Al cual le dijeron que no. No, valen 25 centavos. Después de eso nos platica que juntó 20 centavos y se lo vendieron. Entonces ya tuvo su primer violincito, ¿no? Pero no fue hasta la edad de los 16 años que Silvano, pues al no tener el referente musical cercano, inició a tocar la guitarra a esta edad. Ya a los 19 comenzó a declarar sus primeras notas, en este caso las mañanitas mexicanas. Le preguntamos, ¿quiénes fueron sus maestros? Él nos responde, nadie, yo aprendí solo, a puro oído. Al inicio no sabía ni cómo afinaba, nomás se oía bien. Aquí nos damos cuenta que no es necesario tener una preparación académica musical. Y cito, yo a los 16 empecé a tocar la guitarra, luego de la guitarra pues empecé a oír el violín. Ya como a los 19, ni quien me dijera nada, yo solito en el rancho lo empecé a medio afinar. Así a declarar las mañanitas. ¿En qué tono? ¿Quién sabe? Ya después me di cuenta que estaba en tono de la y entonces pues ahí me ven. Silvano inició un grupo que tuvo por nombre Los Camperos, de quienes no recuerda el nombre de los integrantes. Y después nos platicó cómo inició con los Capoteños. Cito, cuando yo ingresé al grupo de los Capoteños, fueron a tocarle a José Monroy. El difunto Don Chente se emborrachó y se quedó así con el violín, ya se le iba a caer. En eso agarré el violín y que le empiezo a tocar y desde ahí me invitaron más seguido. El grupo de él estaba conformado por Guadalupe Barajas, ahí lo podemos ver, Guadalupe Barajas en el tololoche,
Efrén Murillo en la sexta, Mario en la vihuela, Vicente Murillo en el violín y Silvano García en el violín. En una tocada ganábamos 35 pesos con 20 centavos, cuando en el campo ganábamos 18 pesos a la semana. Ahí mi cariño a la música fue más grande porque ya le podía dar de comer mejor a mi familia. A pesar de que el ingenio azucarero le dio oportunidad a su papá de mejorar la situación económica de su familia, cuando Silvano se casó, la música fue de gran ayuda, puesto que interpretando esta, Silvano se llevaba lo doble que ganaba en su semana de campesino en un día de músico. Cito, la música habla del campo, habla de lo que hago, de los animalitos, las vacas, los pájaros, y a mí me llena de orgullo. Nos platica que duró más de 40 años en el grupo, hasta que la muerte de Vicente Murillo, Efrén Murillo, y la edad de los demás integrantes comenzó a disolver el grupo. Con los capoteños recorrimos hartos lugares hasta llegar al extremo de que anduvimos en el concurso de Guadalajara en el 2004. Nos tocó la bendición de traer el número 1 a Michoacán. Nosotros le preguntamos, ¿cuál fue su experiencia en el encuentro? Cito, nos trataron muy bien y conocimos muchos otros grupos de diferentes partes de la República. ¿Usted se considera mariachi? Nosotros preguntamos. No, mariachi es el de la trompeta. Un músico como yo lo conocen como tradicional. Todos los mariachis tienen otro sistema. Son muchos y nosotros solamente somos 5. El tololoche, la guitarra, la vihuela y 2 violines. Es el mariachi tradicional. Los mariachis son diferentes a nosotros. Hay unos que tocan y ni se les entiende. Se perdió la originalidad. Yo toco para que no se pierda lo original. Es muy emblemático. Cierto. Aquí concluimos con esta relación que hay entre las generaciones pasadas y sus fuentes de la economía en las vidas y trayectorias de la familia. Como estas influyen en forma de aprender e interpretar las músicas, en este caso de los balcones de Tierra Caliente, con don Silvano García Huerta, y la importancia de homenajear su vida. Agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a Andrea y a Diana, sin duda bastante interesante. Antes de pasar a las preguntas, que tenemos poco tiempo, simplemente quiero decirles que sin duda sigue siendo fundamental justamente reconstruir la historia, la vida de los actores, ¿no? Porque si no, no podemos entender la música, ¿no? O sea, son ellos quienes hacen la música, y también es fundamental entender, como ya nos han hecho mostrar en esta mesa, que las condiciones materiales en las cuales estos actores se desarrollan, ¿no? Son también una variable fundamental para entender la movilidad, el gusto por la música, como aquí nos explicaban, ¿no? Y también esa movilidad, ¿no? Que los llevó también de un tipo de dotación instrumental a otro tipo de dotaciones instrumentales, y esas relaciones que tuvieron en un amplio espacio geográfico, ¿no? O sea, los músicos se mueven y se mueven mucho por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, con esto yo concluyo. Más bien les paso la palabra a ustedes. Está el doctor Álvaro y Ramiro. Vamos a dejar una más y cerramos Ok, tenemos ahí otra. Bueno, hay que considerar en primer lugar la versatilidad de los grupos frente a 2 factores poderosos: el mercado y el centralismo. Sí, sin duda. Ajá. Sí, bueno, felicidades para todos. Quería preguntarle a la maestra Sonia si Raigosa llega a Monterrey, se integra a algún grupo o se integra ahí a los Palmeros de Guadalajara, que también una fotografía que tenemos por ahí, que ya conoce también usted, ahí aparece en las filas de los Palmeros. No sé si se integró aquí en Guadalajara o en Monterrey, ¿verdad? Gracias. Pues fíjate que lo que él decía, que los desintegraron, y algunos dijeron, tú te vienes conmigo y tú vete para allá. Él lo que decía, que duró muy poco, en algunos meses nada más en Monterrey. Entonces, ya tienes el dato, que es de los Palmeros de Guadalajara, esa imagen, porque no teníamos el dato. Entonces, yo pienso que ahí en Monterrey,
pues se incorporaron a lo que podían. Tú mismo, y sí quiero mencionar que una de mis primeras búsquedas fue justamente tu tesis, porque pues esta migración de zacatecanos, como otros mariachis que tú mencionas, pues lamentablemente yo ya no le puedo preguntar al maestro. Sus hijos pues no saben gran cosa de las andanzas del maestro, porque él se iba solo, dejaba a su familia en Zacatecas. A México sí se los llevó, pero lo que él me dijo fue que duró nada más unos meses. Algunos de ahí, él se fue a México, yo pienso que con otro mariachi, y algunos otros se vinieron aquí con los Reyes de Guadalajara. Trabajaron un tiempo, pero finalmente se reencontraron en el DF, al grado de que el maestro Tomás Ruiz Ovalle terminó sus días trabajando en la Sinfónica como violinista de la Sinfónica Nacional, y él hizo carrera ya más bien, igual que el maestro Ramón Becerra aquí presente, en el ámbito de la música sinfónica, y continuaron sus estudios musicales para lograr ese perfil. Y bueno, pues fue en ese tiempo el mariachi. Yo considero que para el maestro Raigosa fue casi nada más como una experiencia breve, porque se regresó como en los 60, en el 67 creo, ya a Zacatecas, y ya a partir de ahí continuó con las orquestas típicas. Pero no sé ya a quién recurrir, porque también Tomás Ruiz Ovalle ya falleció. Ellos, como se fueron juntos, hay que investigar quién más se fue con ellos, que nos platique la historia completa. Gracias. Ahí tenemos una pregunta más y para pasar a la siguiente mesa. Gracias. Para el maestro Jonathan, quisiera saber el nombre del seudónimo de Pedro Rey, el gallero, y saber si él es el tan emblemático del mariachi que, bueno, lo disfrutamos en voz del maestro Pedro Rey y ahora de Dani Rey. Y para la maestra Sonia Medrano, el maestro Ruiz Ovalle, hay un concurso de violín en Zacatecas que lleve su nombre. Estamos hablando de él. Okay. Sí, él fue parte de estos. Él salió de Zacatecas como mariachi, se fue a Monterrey. Tengo entendido que vino a Guadalajara por adopción con alguno de los mariachis buenos. Estuvo aquí trabajando un tiempo, pero definitivamente todos emigraron a Monterrey, perdón, a México, a la Ciudad de México, y allá fue donde él ya se incorpora. No sé, francamente, si estudió en el conservatorio o en la Escuela Nacional, pero él terminó sus días como músico de orquesta sinfónica. Y claro, el concurso sí se hace cada año, pero fíjate que anduve buscando yo también biografías, precisamente en esos concursos lo primero que haces es leer la biografía, pero en los periódicos no aparece. Entonces ahí está pendiente también la historia de Tomás Ruiz Ovalle, que yo encontré en una de las imágenes de la tesis de Ramiro Godina, aquí presente. Sí, a lo mejor se rescata un poco más su formación académica como músico de la orquesta y no tanto como mariachero, pero es interesante porque esos músicos son los parteaguas que revolucionaron pues la parte del mariachi. Justamente, sí. Y te voy a decir una cosa, que él incorporaba grupos estando en la escuela de música. Ya cuando regresa Tomás Ruiz Ovalle, que viene se hace su propio mariachi, y incorporó incluso los maestros cubanos de la escuela de música. Por allá está Verónica Dávila levantando la mano. ¿Le pueden pasar el micrófono? Gracias. ¿Puedes repetir la pregunta sobre Pedro Rey, por favor? Sí, era sobre el origen del seudónimo Pedro Rey y el gallero, cómo surge, y si él es el autor de esta pieza emblemática del mariachi, El Gallero, no, que es su canción de entrada. Mira, estoy viendo la carátula del disco y dice El Gallero, autor Benjamín Sánchez Mota. Sánchez Mota, sí. Ajá, entonces, mira, el Rey, es curioso por la historia de los galleros y el Rey, como les dije, Antonio de Marco primero promovió a Chencho, hermano de Pedro, pero no tuvo tanto éxito, y el grupo de Chencho se llamaba Los Gallos. Después Chencho volvió a México dejó el grupo, fue con el Mariachi Vargas. Entonces
Pedro tomó el grupo, pero Chencho le dijo, oye, ese mariachi, los galleros, ese nombre es mío, no lo puedes usar. Entonces le sugirieron a Pedro que cambiara los gallos a los galleros. Entonces es curioso porque y a Pedro y los galleros, el apodo de gallero, pero yo le pregunté, oye Pedro, pero tú jugabas, apostabas, criabas gallos de Pedro. No, dice eso, yo no, dice, como mexicano me gusta verlo, pero yo no me gusta la crueldad hacia los animales, dice, yo nunca fui gallero, nomás para la portada del disco. ¿Y cuál era la otra pregunta? Pero Pedro Rey, mira, Pedro dice que cuando Antonio de Marco ya tenía su marca disquera y quería promover a Pedro, pero dice, no, Pedro Hernández no suena bien, vamos a ponerte Pedro, Pedro, ¿cómo? No, Pedro Negrete, o le puso una lista de nombres alusivos a otros artistas, ¿no? Y entre la lista estaba Pedro Rey, y Pedro dice, esa me gusta, Pedro Rey. Y así nació el nombre artístico, Pedro Rey. Según lo cuenta Pedro, ¿no es cierto, Dani? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sí, yo quisiera hacer un comentario con respecto a Pedro Rey. Pues el compositor del gallero, Benjamín Sánchez Mota, zacatecano, ¿verdad? De Luis Moya, pues definitivamente también nos pauta una línea de investigación con respecto a este gran compositor zacatecano que de alguna manera siento que ha sido un poco olvidado o por lo menos está más a la sombra con respecto, por ejemplo, a un Tomás Méndez, por decirlo. Entonces, bueno, hay que hacerle justicia a Benjamín Sánchez Mota, el compositor prolífico y que nos puede dar mucha luz a cuántos mariachis alimentó sus repertorios. Y bueno, acá con respecto a Sonia, efectivamente comentar cómo el maestro Tomás Ruiz es una deuda pendiente y aunque él fue docente de la Escuela de Música, ahora Unidad Académica de Artes, bueno, él creo que hasta de manera pedagógica, aparte de las clases académicas que nos daba en la escuela, él tenía de repente estas pequeñas agrupaciones, inclusive mariachi, donde los estudiantes, chicas y chicos violinistas también incursionaban y eso se agradecía en un tiempo en el cual también había esta cerrazón y estas polaridades entre lo académico y estas vertientes tradicionales y populares. Bueno, gracias. Vamos a dejar paso a la siguiente mesa. Se acercan después aquí, les invitan un cafecito, una cervecita y para seguir platicando. Muchas gracias.